Bueno, ya tenemos también nuestra invitada de hoy, que es María Paucar de Heilich, que viene desde la ciudad de Moquegua. Ella es una artista que le hemos invitado para conversar y empezar, pues así, este programa conociendo el trabajo de los artistas que existen en diversas regiones del Perú. María, te damos la bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, yo feliz de estar acá en Lima para poder conversar sobre arte y cultura. Bueno, sabemos que has estado viajando antes de que se acabe el 2023 por algunos lados. Has estado participando también de una exposición colectiva y ya todo eso vamos a conversar. Pero primero, ¿qué tal te está tratando Lima después, creo que 2 años que regresas? Yo siempre me doy la escapada por Lima. Estuve hace un mes. Ah, ok. Yo veo que Lima arde en arte y cultura. Hay arte y cultura por todo lado. El quechua lo veo bien presente y buenas galerías de arte. Estoy muy feliz. Ahora, curiosamente, eres de Moquegua, pero estudiaste en Arequipa, en la Escuela de Bellas Artes Vaca Flor de Arequipa, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Y cómo así? Cuéntanos eso un poquito, ¿no? Esos inicios, ¿no? Tu época de estudiante, por lo menos, y tu experiencia en Vaca Flor. Viví 15 años en Alemania y allá trabajaba en prensa y también en la universidad daba clases en la Facultad de Gerencia. Y regreso al Perú y es cuando decido estudiar escultura. Entonces, parece que a mis compañeras no les gustaba que yo hablaba sobre Alemania, ¿no? Sobre los museos, las galerías, porque 15 años entre museos, galerías, en el Louvre, en Ámsterdam, por toda Europa, yo era feliz mirando arte, cultura, sin saber que un día iba a estudiar arte. Y no les gustaba en Arequipa que yo hable sobre Europa. Entonces yo evitaba de hablar y no la pasé tan bonito, pero yo feliz de seguir el estudio y hoy en día feliz de ser escultora. Ahora, cuando dices que no les gustaba que hables sobre Europa o sobre tu experiencia en los museos o en la cultura europea, ¿por qué crees que era? La verdad, La verdad. mediocridad, porque si yo tuviese una compañera que ha estado en Japón, yo le sacaría el jugo, le preguntaría 1000 cosas sobre las costumbres, tradiciones, o a quién ha visto, qué ha conocido, cómo era ese museo, cómo era determinada obra, digamos, ¿no? Claro. Bueno, Sí. hay, y siempre en algún momento lo hemos dicho, que hay artistas y hay peruanos que solamente están tranquilos mirándose el ombligo, ¿no, Percy? ¿Qué piensas en ese sentido? Tú sabes que el Perú obra de una manera muy chauvinista en torno a su arte, ¿no? Muchas veces consideran que sus propias propuestas son las mejores del mundo, o tienen los mejores escritores del mundo, los poetas más importantes del mundo, y a veces no es así, o realmente no es así. En la plástica ni hablar. Ahora, ¿qué otros factores habrán contribuido a lo que nos cuenta María, no? Sabes que también hay mucha envidia, mucha tirria, o por qué ella, por qué no otro de los que estaban presentes, quizás. Es una cosa enfermiza que creo que se repite bastante sin necesidad de hacer generalizaciones, pero se ve en todos lados, ¿no? Claro, ahora contabas, María, que en Alemania te dedicabas a la prensa. Así es. ¿No? Cuéntanos esas épocas, por ejemplo, de las comunicaciones en Alemania. Entré como practicante. ¿A qué medio? O empresa, no sé. SHZ es una editora de 16 periódicos en el norte de Alemania. Okay. Entré por prácticas, terminé las prácticas y pedí 2 meses más de práctica y me lo dieron. De ahí participó en un proyecto donde estaba el jefe máximo de los 16 periódicos y el rector de la universidad, que era un científico de cerebro y era un método cómo aprender algo sin estudiar, sin chancar, digamos. Eso, y yo puse mi servicio como para escribir, ¿no? Y yo fui bien cuidadosa, no miraba el reloj, trataba de no mirarlos a ellos para no entorpecer, era idioma danés, aprender danés sin estudiar. Y después yo dije, yo ya estoy escribiendo ya 3 semanas sobre esto, yo creo que se van a aburrir, ahora voy a participar en el proyecto. Como yo entro a ese proyecto también, siendo de habla español, ¿no? Y les gustó la idea y me hice famosa a nivel de Europa. Ah, mira. Sí, porque el director me decía, nadie cree que tú existes.
piensan que yo me he inventado, decía él, ¿no? ¿De dónde ha sacado ese nombre de esa peruana? ¿De dónde ha sacado de que va a participar en el proyecto? Primero escribiendo, de ahí dentro del proyecto ahí, ¿no? Porque yo la verdad no entendía mucho de qué se trataba, pero el científico lo explicaba, ¿no? El rector de la universidad. Y entonces yo le dije al jefe máximo, le dije, ¿puedo quedarme un año más? Sí, dijo. Al otro año, dijo, ¿me puedo quedar otro año? Oye, ¿qué es eso de que practicas un mes, 2 meses, un año? Tú ya perteneces al periódico, me dijo. Me voy a lavar. Su oficina era de vidrio y había cortinas, y él jaló las cortinas, y ahí era un centro donde habían como 20, los más cerebros de todos. Me dijo, mira, tú les ganas a toditos esos, me dijo, porque tú como peruana has venido acá, te has ofrecido como practicante, las mejores notas audaces vienen de tu pluma. En cambio, de acá de ellos, a nadie se le va a ocurrir ir a Londres y decir, quiero escribir en inglés. No se le va a ocurrir, dijo, no van a poder. Interesante. Sí, entonces yo ahí noté que sí era yo O sea, tienes un pasado súper interesante que, bueno, en Arequipa no les interesaba, por lo que nos cuentan. No. Pero hay una pregunta que te quiero hacer respecto a cómo los medios alemanes, los medios de comunicación, los diarios alemanes, el espacio que se le da a la cultura. Hay una diferencia, me imagino, abismal comparación a los medios en Perú, ¿no? La cobertura, los espacios que se le da a la cultura ya en Alemania. Sí, hay proyectos grandes donde la cultura es parte de la vida de uno. Por ejemplo, el curso de arte tiene el mismo valor que matemática. Si uno sale jalado en arte, nadie va a salir, pero si saliese, está jalado el año académico. Y todo, no es tanto de que yo quiero ir a la universidad, no, están tranquilos estudiando los niños. Y en cuanto al periódico, las noticias son bien pequeñitas, poco espacio para todo, incluso para economía, poco espacio, para cultura también poco, todo es extracto. Ok, sí. Fragmentado, digamos. Sí, no hay eso de que acá van a disculpar la palabra bataclanas, ¿no? Que es inventado, pero digamos esas cosas que los futbolistas, no hay ese tipo de noticias. Hollywood. Sí, no existe. Claro. Sería una ofensa para el que va a comprar el periódico. O sea, ¿para qué es la vida? Para que yo vea qué cosa hace una persona con otra. Eso no es un fin de vida. Claro, aparte que los alemanes por cultura también tienen, digamos, un gusto por la lectura, ¿no? Claro. De pequeños, los niños están 1 año de nacido, 2 años, está en la camita y el papá le está leyendo un libro. Y el libro de Karl May, y Karl May escribió sobre los indios de Norteamérica y también sobre los incas. Entonces, por eso dicen que en Alemania todos tienen un corazón indio, o sea, de acá, ¿no? Un pedacito tienen, porque ese Karl May ha escrito sobre la geografía, era geógrafo, sobre la geografía y las costumbres. Uh-huh. Por ejemplo, ellos dicen, el indio no llora, o sea, nosotros que no lloramos porque sabemos aguantar el dolor, por ejemplo, ¿no? Y que son valientes, ¿no? Claro. Percy, según la vamos escuchando a María, este tema, por ejemplo, de la cultura de los países, si bien acá se habla de esta prueba PISA y que en Perú prácticamente se lee casi nada, creo que no llega a un libro al año, imagínate, ¿cómo poder entender el proceso cultural que ha pasado Alemania en base precisamente a la cultura, a los libros? Primero que me pasmo de que no haya tabloides en Alemania, pero ese es otro asunto. Ya, luego, mira, ¿qué pasa? Que Alemania ha tenido un proceso, como lo sabe María, lo sabe toda la gente que ha estado en Alemania, que han investigado, un proceso de una forma de hacer sólida su identidad a través de lo que fue la unificación de Alemania, que eso data de mediados, ponte, del siglo XIX. Hasta esa época, digamos que dentro del mundo del habla germana, mucho más importante era Austria, ¿no? Que incluso era el imperio, estaban los Habsburgo todavía, hasta el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Entonces, paulatinamente fue tomando una hegemonía Prusia y fue consolidando lo que era una idea de acuerdo al marco del Estado-Nación del siglo XIX, y se fue empoderando la idea de una Alemania que además tenía una pretensión
hegemónica sobre el resto de Europa, ¿no? Que no es una cosa que arranca con Hitler, sino que viene de los famosos Reichs, en este caso el segundo Reich de los Hohenzollern, ¿no? Y Bismarck y tal. Entonces, a partir de esa consolidación política de una idea, de una identidad sólida y de un proyecto de país que a la vez no solamente se unifica en beneficio de sus integrantes, o sea, de sus pobladores, sino que tiene esa pretensión de dominio sobre las otras naciones que la circundan, es que se ha ido haciendo robusta esta idea que luego se concatena con un proceso en el que hubo grandes pensadores y escritores y filósofos. Y artistas, ¿no? Los artistas de todas maneras, pero sobre todo filósofos, ¿no? El idealismo alemán, tú sacas a toda esa gente que casualmente habían estado pensando, ¿no? Desde Prusia sobre todo. Ahora, y tal. sí, interesante. Eso nos falta, ¿no? Al Perú, siempre nos ha faltado. Ahora, María, estamos, mientras conversamos, viendo imágenes de tu obra, porque tú te especializas en escultura, no hay que contarle a la gente. María Paucar de Heilig es una artista que se especializa en escultura, pero es interesante porque trabajas con casi todos los materiales, María. Claro, porque, bueno, antes de pandemia, Sí. En los basureros de las empresas industriales en Arequipa, para mí era una mina de oro, ¿no? Un pedazo de fierro, plásticos y todo. Tuve la suerte de poder agarrar y hacer obras de eso. En cambio ahora da como un poquito de miedo, ya casi, no, uno tiene miedo de Un tema de contaminarse. salud, claro. Sí, sí. Y además ya no está libre tampoco. Ahora, lo interesante también es que tienes obras de todo tamaño, digamos, desde 5 metros, también con madera, entallado, ¿no? Trabaja bastante la piedra, la madera. ¿Qué es lo que más trabajas ahora? ¿Has dejado un poco de trabajar con fierro, con metal? El metal ya no, la soldadura la he dejado porque me ha malogrado la vista. Veo menos. Entonces lo he dejado, y también la fibra de vidrio porque es contaminante a las vías respiratorias. Entonces trabajo con madera y piedra. Más natural. Y cualquier piedra. Y me comentabas así, antes de subir a la cabina, que lo haces todo de manera, o sea, sin utilizar máquinas. Así es. El trabajo es piedra. Sí, la piedra la golpeo 1000 Artesanal, veces. digamos. Sí, 1000 veces, 2000 veces. Yo digo, si el Inca lo hizo, ¿por qué yo no? Bajo ese concepto. Pero Ok. un profesor me dijo, y sí tiene razón. Dice, al cliente, ¿qué le importa cómo lo has hecho? Claro, pero puro martillo y cincel. Sí. No, pero hay cliente que se importa, digamos. Sí. Depende de qué tipo Los de afuera, cliente, los de ¿no? afuera, el europeo. ¿No? Pero mucho más cercano al arte mismo, trabajarlo de esa manera clásica, pues con cincel y martillo, ¿no? ¿Hay Así alguna es. proximidad mayor o es quizás una falsa impresión mía? A ver, cuéntanos. Es que lo otro es más fácil. A ver. La máquina, la electricidad, en un ratito, como un cuchillo eléctrico, ¿no? Así podría ser y se va cortando. Y como yo no uso, no domino Claro. el manejo. Y como no domino, hay muchos que creen que yo no soy escultora. Ah, mira. O sea, para algunos eso es un requisito importante para Sí. calificarte como escultora. En Arequipa, por ejemplo, los hombres piensan que uno tiene que ser un dinosaurio de 4 metros y recién es escultor. Eso lo vi en Arequipa. Yeah. Me gusta, me voy a varios lugares. Antes de pandemia estaba siempre en La Paz, Santiago de Chile, siempre he estado ahí, Cusco, Puno, y bueno, acá también me venía. Siempre estoy en movimiento. Ahora también he venido exclusivamente a ver obras, nada más. O sea, estás aquí en Lima para observar, digamos. Sí. Ahora, si como bien mencionas, has estado recorriendo siempre, permanentemente, el tema de otros países, participando en algunos eventos, en concursos, pero ¿cómo ves actualmente, después de pandemia y todo esto, la actividad cultural? ¿No crees que todavía sigue un poco adormecida? En general sí, hay un bajón fuerte y mucho psicológicamente, muchos artistas, y yo también estoy ahí involucrada, no tenemos la fuerza para seguir creando, porque hay que tener una buena fuerza, buena, como dicen, buena vibra, esa fuerza que de verdad, una fuerza poderosa para poder crear. La cosa no es copiar, no me voy a copiar un Tumi, me voy a copiar el cuadro, o sea, la Catedral de Lima,
es una copia, ¿no? No, hay que crear nuevas formas, nuevas técnicas. Claro, claro. Sí, entonces sí se nota, hay un bajón, pero también por otro lado, muchos pintores ahora son escultores, pero no tanto buenos, ¿ah? Porque, por ejemplo, una esfera la compran o la hacen, no sé, y le pegan encima un cubo o algo y ya, lo pintan bonito, lo venden. Claro. Dicen, soy escultor. No, así para un abstracto la cosa no es tirar la pintura ahí, moverla y decir, ya, ha salido un abstracto. No, hay que tener mucho estudio. Ahora, también, ¿cómo, digamos, uno se posiciona siendo artista y siendo mujer? ¿Cómo se posiciona para que te inviten, para que seas convocada? Porque, digamos, el mercado es bien cerrado, ¿no? Y sin duda también existe estos grupos como de argollas en cada ciudad, ¿no? Pero yo te veo que viaja permanentemente, estás participando, estás en actividad permanente, ¿no? Eso es interesante. Sí. Es que me he sacado la mugre y me saco la mugre. Por ejemplo, hay meses que estoy casi sin dormir. Ya. ¿No? Hago una obra y empiezo otra, porque me llaman de distintos lugares y piden. Por ejemplo, la Escuela de la Selva me dice, queremos piedra. Madera no, porque tenemos a patadas madera, obras, claro. Y acá no hay piedra. ¿Y que no hay piedra en el río? Vayan al río. No, no hay. Ah, ya, manda piedra a mandar. O sea, yo digo, yo colaboro con el desarrollo del Perú en el momento en que yo no duermo y trato de mandar una piedra a la selva, por ejemplo. Interesante, ¿ah? ¿No? Pero como bien dice, no es curioso porque hay río. Ah, sí, pero dicen que no hay. ¿No? Hay piedra. Ahora chiquita, seguro. Claro, ese es otro tema, ¿no? Pero sí, digamos, la participación de las artistas mujeres, ¿cómo lo observas tú en todas las disciplinas, ¿no? Digamos que hay en estos últimos tiempos más visibilidad para ellas. Hay más visibilidad, pero veo que hay en ciertos aspectos también de las artes una politización bien intensa en torno a unas supuestas marginaciones o algunos aspectos que creo ya que a estas alturas no sé si son tan vigentes. En todo caso, María nos podría describir incluso figuras de acoso. No sé, ¿no? Se hablaba en otras décadas que incluso las artistas pues tenían que tramitar prácticamente de una forma muy desgraciada, abusiva, por quienes regían las galerías o regían los espacios donde se podía exponer, incluso con favores carnales. Ahora, si uno es un gran liberal o una gran liberal, bueno, puede ser, ¿no? Pero que se haya dado una forma de este tipo de coacción es una bajeza que antes era una cosa muy ordinaria. Ahora por lo menos no se ve tanto, ¿no? ¿Qué nos puede decir María respecto a eso? El 2022 participé en un proyecto, éramos 11 escultores, 11 artistas, yo era la única escultora. Y por parte de mis colegas, del jefe que era un ingeniero civil, o sea, hubo falta de respeto hacia mi persona. Por ejemplo, me podía decir el ingeniero, mira, acá píntalo rojito. Yo por dentro decía, ¿y tú quién eres para...? No, por dentro, ¿no? Decía, ¿quién eres tú para decirme si pongo color y todavía color rojo? ¿Quién es él, no? Así. Y en la instalación de mi obra de 5 metros, me dijeron que ya me iban a pasar la voz cuando la instalaban. Yo estaba trabajando en el otro lado, no se podía ver. Y de pronto nomás un colega me dice, María, por el otro lado creo que están instalando tu obra. Fui volando, corrí, ya estaba instalado, ya hablaban encementado todo, sin mi presencia, y un colega dijo, yo lo he visto, estaba un poco chueco y le dije que lo asegure porque tú mirabas, acá era tu medida, etcétera, etcétera. Yo me sentí, no me han violado, pero parecido, algo así. O sea, es lo que dicen mansplaining, algo parecido. O sea, como no que me ellos te tenía en corregían. cuenta. No ha tenido en cuenta que yo esté ahí presente. Claro. A un hombre no le hacían eso. No. Claro. No. Bueno, mira tú qué tal es atavismo, ¿no? Claro. Ahora disculpe que ponga el tema de Tilsa Suchilla, sí, claro. que está en el billete de 200 soles, como ella sale ahí, hace visible la carrera de artes plásticas y empiezan a decir la chifera o hija de un chifero, ¿no? O sea, no la conocen, no saben quién es. Yo a esa persona la respeto y estoy feliz que ha existido,
¿no? Porque ella ha trabajado, ha investigado a la gente de los Andes y ha transmitido esos sueños, pesadillas, esas tradiciones, leyendas, está en Claro. su obra. Pero hay una cosa, digamos, hay matices, hay un trasfondo también en poner a Tilsa en el billete, ¿no? Yo lancé aquí en algún momento una tesis sobre eso, porque primero, ¿a quién beneficia en realidad que Tilsa esté en los billetes de 200 soles? Beneficia directamente a la gente que tiene obra de Tilsa, a los coleccionistas. ¿Por qué? Porque su obra se revalora, se hace más conocida, y si la obra se revalora, suben los precios. Digamos, estamos... Y digamos, ¿qué pasaría que hubiese sido Cislo? Es lo mismo, pero el mercado de Cislo ya está medio saturado ya. Es la diferencia con las obras de Cisla, de Tilsa. Por si Pues hubieran no, puesto ahí sí a Venancio Chinque, a ver si le hubieran dicho chifero. Porque me preocupa el tema ahora que lo Claro. presentas así, porque ahí veo que hay una cuestión racial, étnica, pero claro, también puede estar la cuestión de género, de alguna forma, un machismo Por enfermizo. supuesto, machismo. Claro. Porque a Chinque o Fujimori, nadie le ha dicho chifero nunca. En ese Y lo sentido, daba medio Perú. en ese sentido, digamos, desde el público que da su opinión abiertamente, algunas sandeces, sin duda, pero yo hablo desde el otro lado. ¿Cuál ha sido la real intención, Claro, ¿no?, eso también. de colocar la imagen de Tilsa Suchilla en los billetes de 200 soles? O sea, a mí me interesa eso. Y conocemos, porque también estás metida en el mundo del arte, que hay un grupo de coleccionistas que controlan el mercado, ¿no? Y para mí directamente hace un beneficio para esos coleccionistas, porque si bien la obra ya, una de sus obras ya bordeaba el $1.000.000, entonces estamos hablando que próximamente sus otras obras también van a ser consideradas económicamente mucho más altas, ¿no? Edwin, ahora que tú lo dices, desde hace muchos años, ya no en Europa no existen lingotes de oro, son obras de arte. Los bancos compran la escultura más cara del mundo. ¿Quién lo compra? Un banco. Un banco, exacto. Porque es Una fundación. Claro, porque esas obras aumentan, ¿no? 2 millones, 3, 4, 5, 10 millones así, Con el tiempo. más que el oro. Así es. Entonces, Shakira, toda su plata está en obras de arte, pinturas, esculturas. Entonces, algo tiene que ver, ahora que hablas, Claro. que eso está estudiado, ¿no? Para mover cosas, ¿no? Intereses que desconocemos, pero que por lo menos suponemos, ¿no? Es verdad. Pero la discusión del público ya es otra, ¿no? Que tiene que ver con por qué se ve así, por qué se hagan a Santa Rosa, o este enfrentamiento entre dos mujeres, ¿no? Santa Rosa y Tilsa Suchilla. Oye, y si hubiera una coincidencia, aparte de los móviles, ya digamos, oscuros, pero yo te digo, un artista, no solo por lo cotizada que está Tilsa, a mí siempre me gustó Tilsa, o A mí sea, también. otra que esté en ese nivel, Claro. o sea, también no hay tantos, sobre todo mujer, sácame dos más, es complicado. Julia Codecido. Julia Codecido, ¿no? Claro. Y también ahorita se me ha ido de una escultora que me encantaba. Ya falleció ya hace varios años. Peruana, sí. Lo de los billetes tiene una cosa... que tiene sus esculturas largas. Tiene una cosa media rara, ¿no? Porque han estado tantos escritores metidos en los billetes, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿saben qué le aportan al país? Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos aquí con María Paucar de Heilig para seguir conversando, ¿no? Y también para comentarles lo que hoy se ha publicado, ¿no?